En este vídeo veremos una breve introducción a la estadística, veremos las tablas de frecuencias y algunos gráficos. Bueno, empezamos viendo qué es la estadística, qué es lo que estudia. La estadística estudia los métodos para recoger, organizar y analizar información con la finalidad de describir un fenómeno que está estudiando, que se está estudiando y obtener conclusiones. La población sería el conjunto de elementos que son objeto del estudio, que no tienen por qué ser personas, igual son animales o son objetos, ¿no? Y por último, una muestra sería una parte de la población sobre la que vamos a hacer el estudio. Normalmente la población es demasiado grande para hacer un estudio sobre toda la población, entonces se escoge una muestra y se hace un estudio sobre ella. Cuando estamos haciendo un estudio estadístico, pues consideramos un carácter estadístico, que sería la propiedad que se va a estudiar en los individuos de la población. Este carácter estadístico puede ser cualitativo o cuantitativo. Los cualitativos indican cualidad y no se pueden contar ni medir. Y los cuantitativos indican cantidad, se pueden expresar numéricamente y hay dos tipos, discreto y continuo. Los discretos toman valores aislados, por ejemplo, número de hermanos, 1, 2, 3, 4, o personas que viven en tu casa, son números aislados. Y los continuos, los cuantitativos continuos son valores que se obtienen como una medida, entonces no son valores aislados. Por ejemplo, si estudiamos el peso de una persona, pues uno puede pesar 66, otro 67, otro 66,1, 66,15, entonces no son valores aislados, por tanto se estudian en intervalos. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, caracteres cualitativos, pues color preferido, color de ojo, color de pelo, serie preferida. Y cuantitativos discretos, por ejemplo, tendríamos libros leídos en un mes, pues son 0, 1, 2, 3, son valores aislados. Y el peso, por ejemplo, sería un carácter cuantitativo continuo, o la altura. Cuando estamos haciendo un estudio estadístico, agrupamos los datos utilizando tablas de frecuencia. Entonces, X sub i serían los valores que toma la variable, N sub i minúscula sería la frecuencia absoluta, el número de veces que la variable toma ese valor, N sub i mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, F sub i minúscula la frecuencia relativa, que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta, N sub i, entre N mayúscula, que es el número total de datos, y por último, F sub i mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver un ejemplillo que nos va a quedar más claro todo esto. A ver, supongamos que vamos a hacer una tabla de frecuencia con los resultados obtenidos al preguntar a 40 personas sobre el número de libros leídos en el último mes. Y aquí tenemos todos los datos, ¿de acuerdo? Están ordenados, normalmente en la encuesta pues me salen los datos desordenados, aquí ya lo tenemos ordenadito. Entonces, estas son las respuestas que han dado las 40 personas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 personas que han leído 0 libros en el último mes. Por tanto, para el valor de la variable 0 tenemos una frecuencia absoluta igual a 4. Un libro, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que tenemos para el valor 1 de la variable un libro, hay 12 personas que han respondido eso. Y así sucesivamente vamos rellenando la tabla. Si sumamos las frecuencias absolutas, pues tenemos el número total de personas a las que se le ha encuestado, que son 40. La frecuencia absoluta acumulada, pues lo que nos va diciendo es ¿cuántas personas han leído 0 libros? Pues 4. ¿Cuántas personas han leído un libro o 0? Pues 12 que han leído un libro y 4 que han leído 0, 16. Van acumulando, ¿sabéis? ¿Y cuántas personas han leído 2, 1 o 0? Pues 16 que teníamos hasta ahora entre 0 libros y un libro más estos 14, pues 30. Y lo que vamos haciendo es acumulando lo que tenemos del 3 para atrás, del 0 para atrás, del 1 para atrás, del 2 para atrás y así sucesivamente. Al final el último dato siempre tiene que ser 40, el número total de personas que ha encuestado. La frecuencia relativa lo que hace es que compara la frecuencia absoluta, el número total de personas que leyeron 0 libros, lo comparamos con el número total de encuestados, que son 40. Es decir, dividimos 4 entre 40, que nos da 0,10. Personas que han leído un libro, pues 12 personas en total, entre 40, 0,30. Aquí 14 entre 40, 0,35. 8 entre 40, 0,20. 2 entre 40, 0,05. El total de las frecuencias relativas siempre es 1. Y la frecuencia relativa acumulada, pues sí, igual que la frecuencia absoluta acumulada. Lo que vamos haciendo es sumando. 0 personas, 0,10. 0,1. Pues, o sea, de un libro al mes, pues tenemos que sumar
del 1 hacia atrás, es decir, 0,30 y 0,10, 0,40. 2 libros, pero es de 2 hacia atrás. Sumamos lo que teníamos hasta ahora, 0,40 con este 0,35 y así vamos sumando. El último dato pues siempre es 1. Por último, estos datos los podemos expresar gráficamente con un diagrama de barras, donde aquí tenemos las X sub Y y aquí tenemos las N sub Y. ¿Veis? 0 libros, tenemos 4 personas. 1 libro tenemos 12, ¿veis? La altura de la barrita. 2 libros tenemos 14, 3 libros tenemos 8 y 4, 2. Y esta barrita que los une se llama polígono de frecuencias. Muy sencillito, ¿no? Diagrama de barra y polígono de frecuencia o lineal. Muy bien, vamos a hacer ahora un estudio cuando tenemos los datos agrupados en intervalos. Supongamos que estamos estudiando la estatura en centímetros de 40 alumnos de cuarto de la ESO y aquí tenemos todas sus estaturas, ¿de acuerdo? Y nos proponen que agrupemos estos datos en 6 intervalos de amplitud 5, que son estos de aquí, de 155,5 centímetros a 160,5, 160,5 a 165,5 y así sucesivamente. ¿Por qué ponemos aquí un corchete y aquí un paréntesis? Pues porque decimos que el extremo izquierdo sí entra y el derecho no entra. Por ejemplo, una persona que mida 165,5, ¿en qué intervalo lo meteríamos? ¿En el segundo o en el tercero? Bueno, pues 165,5 aquí tiene paréntesis. Eso significa que ese número no entra. Es el extremo, es la frontera, pero en realidad ese número concretamente no entraría. Haría de barrera, pero entraría ya en el siguiente. Por tanto, una persona que mida 165,5 iría en el tercer intervalo. Ya lo que tendríamos que hacer es ir viendo cada persona en qué intervalo va. Por ejemplo, una persona que mida 165, pues tendría que ir en este intervalo, ¿verdad? Ponemos un puntito. Una persona que mida 170, le toca en este intervalo. Ponemos otro puntito. 167, aquí. 165, pues va aquí. 172, iría aquí. Y así vamos contando, cuántas personas caen dentro de cada intervalo de forma que vamos rellenando la frecuencia absoluta. Esto sería el total y aquí el total de datos. Muy bien, como los intervalos no podemos hacer operaciones con ellos, necesitamos tener un número que represente a la altura de estas personas. ¿Qué se hace? Se hace la media. 155,5 más 160,5 entre 2 me da 158. Y esta es la marca de clase de ese intervalo, es el representante. Todas las personas, estas dos personas que cayeron de este intervalo, la altura que lo va a representar va a ser 158. Y así con todos los demás. 163, la medida de este 168, si os fijáis, como los intervalos van de 5 en 5, las marcas de clase también van de 5 en 5. Muy bien, y ya el estudio estadístico pues es exactamente igual que las variables discretas. Lo único que cambia es el principio. Cuando hacemos los intervalos, contamos las personas que hay dentro de cada intervalo y calculamos la marca de clase. A partir de ahí, exactamente igual. Frecuencia absoluta acumulada, 2 y 4, 6 y 12, 18 y 14, 32 y 6, 38 y 2, 40. La frecuencia relativa, pues 2 entre 40, 0,05. 4 entre 40, 0,10. 2 entre 40, 0,30. 14 entre 40, 6 entre 40 y 2 entre 40. Esto suma 1. Y las acumuladas, pues igual, 0,5 más 0,10, 0,15, más 0,30, 0,45, más 0,35 y así sucesivamente. Por último, esto también lo podemos expresar gráficamente, pero no se llama diagrama de barras, se llama histograma porque lo que utilizamos son intervalos. ¿Veis? Son como las barritas, pero están pegadas unas a otras porque en este caso el intervalo va de 155 a 160 y el siguiente empieza justo en 160 hasta 165 y así sucesivamente. Por tanto, en los datos agrupados en intervalos, en la representación correcta que se usa es un histograma. Aquí tenemos representado el histograma de este ejemplo. Otra representación gráfica que podemos utilizar sería el diagrama de sectores. Es muy sencillo de hacer. Vamos a ver un ejemplo. Una muestra de personas mayores de 60 años se ha obtenido los siguientes datos respecto de su estado civil. Represéntalos en un diagrama de sectores e interpreta los resultados. Bueno, lo que podemos hacer es, como vemos, tenemos casados, 28 personas, solteros tenemos 4, viudos 6, divorciados 2. Esto es un total de 40 personas.
Lo que podríamos hacer es ver el número de grados que corresponde a una persona. Sabemos que la circunferencia tiene 360 grados. Como yo tengo un total de 40 personas, si dividimos los 360 grados entre 40 me da que a cada persona le corresponden 9 grados. Por tanto, si casados hay 28, al multiplicar 28 por 9, pues a los casados les corresponden 252 grados. Como a una persona le corresponden 9 grados y solteros hay 4, pues 4 por 9, a los solteros les corresponden 36 grados de esta circunferencia. Los viudos, que son 6, pues 9 grados por 6 personas, 54 grados. Y los divorciados, que son 2 por 9, son 18 grados. Por tanto, aquí tendríamos el diagrama de sectores. Ahora esto, simplemente con un transportador de ángulos, lo podríamos dibujar, ¿no? A los casados tenemos aquí 252 grados, solteros 36, los viudos 54 y los divorciados 18 grados.